Y saludo en tertulia, a buenas horas, a Naira Alemán del Partido Socialista. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Carlos Ester del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Encantado de saludarte también, que hacía tiempo que no te veía. Y Naira, Bueno, cuando te veía, decía, anda, mira pues quién sí, me ha tocado en estas tertulias de sorpresa. Que no. Que hace un montón que no nos veíamos también. Claro, sí, sí, sobre todo sí, eso, ¿verdad? unas cuantas horas. Unas cuantas horas, sí, sí, sí. Que digo yo que siendo de. Ya lo sabemos y conocemos que se llevan bien y que aunque sean de partidos Ujú. diferentes, ¿no? Pues tienen buena sintonía, pero después de una intensidad del Parlamento, coincidieron un viaje de vuelta en el barco, a lo mejor, pues eso, una hora y pico larga, ¿se ven obligados a sentarse juntos o cada uno se sienta a su lado y ya está, separados No, y ya está? Lo que nos sí. apetezca. Claro, No, la verdad es que si nos apetece dormir, pues nos sentamos separados, evidentemente. claro. No, pero a veces coincidimos muchas veces y muchas veces estamos hablando y no solamente hablamos de política, Ujú. hablamos también de nuestra vida personal, de lo que vamos a hacer el fin de semana, de lo que vamos a hacer, pues, yo qué sé, con nuestra familia, lo que sea. Tenemos conversaciones de todo y muchas veces hablamos muchas más de esas cosas cuando estamos en el barco que de la propia política, ¿no? Claro. Sí, yo además recuerdo en la legislatura pasada que cogía más aviones que barcos porque vivía en otro lugar de la isla Ujú. y me encontraba a Juan Márquez que coincidíamos mucho y con el que mantengo una amistad y que nos vemos con mucha frecuencia y almorzamos juntos. Y yo le decía, Juan, voy a dormir. Y me decía, si no te voy a dejar. Antes cuando te podías sentar en cualquier sitio del avión, que no tenías asignada Claro. la Ejé. butaca, eso ya después del COVID, ¿no? Y se ponía, te voy a volver loco. Y yo, no, 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 déjame que voy a dormir. O sea, hay confianza suficiente como Sí, para no sentarte y que no haya ningún tipo de problema. Claro. No sentarte juntos y que no haya problema. Bien, bien. Bueno, ya está. eso está bien. Por cierto, antes hablaba porque yo siempre explico en el programa que este programa tiene un enfoque político con un objetivo también, y es que la política puede llegar a otros perfiles y esos perfiles se sientan atraídos por el mundo de la política, que muchas veces tengo que siempre recriminar, no se explica bien. Cuando se entra en temas demasiado técnicos, cuando vemos que no sé, es complicado entender lo que se hace en un parlamento, por ejemplo, como el de Canarias, por eso muchas veces a lo mejor me decían por aquí, si es que a mí no me gusta la política y lo intento, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer de manera más pedagógica, Naira? Muy resumido. Sí, claro que se puede hacer de manera más pedagógica. Yo creo que todo se puede hacer de manera más pedagógica. Uh El -huh. otro día había un señor dando el parte del tiempo y yo no me enteré de nada, pero de nada. Yo lo que quiero saber es si llueve, si va a hacer calor, Claro. si la marea va a estar buena y no que me empieces a hablar de un anticiclón de bajas presiones porque es que no lo voy a entender. Entonces, también es culpa nuestra el, en ocasiones que esa distancia es además intencionada, ¿no? Mm. Y yo recuerdo, por ejemplo, la ley del suelo, que es un, muy jurídico, muy técnico, con un lenguaje específico y es difícil de entender, pero yo creo que lo que es el día a día, lo que hacemos allí, lo que se logra allí, la política es lo que hacemos cada día. Cogemos una guagua y eso es política, compramos en el supermercado y elegí esta a cero y eso es política, eso es gracias Mm. a la política. Por lo tanto, yo creo que la gente cree que está más desafectada de la política de lo que realmente está. Claro. Y es verdad, y en tono el mea culpa, que en ocasiones somos nosotros los culpables de que no se entienda nada. Claro. Mm. Bueno, por aquí dice justo Apiarte, dice, yo mismo tengo ese problema, no me entero, ¿no? Carlos, explicarlo Sí, mejor, porque ¿no? muchas veces tenemos que aplicar y para argumentar tenemos que utilizar leyes, Mm. números de artículos, argumentaciones muy técnicas, con palabras muy técnicas, evidentemente. E igual, en ese argumentario podríamos intentar, bueno, pues también, oye, pues en ese sentido, ser más pedagógicos y dar un poco una vuelta a ese discurso para que sea más entendible, porque, Mm. oye, a mí me hablan de un tema de química y, oye, pues yo, evidentemente, yo estudio Derecho, me resulta más complicado entenderlo que si hablamos de una forma jurídica, ¿no? Mm. Y muchas veces, oye, pues tenemos que intentar que nos entienda el mayor número posible de personas. Nosotros lo intentamos, evidentemente, pero Claro. también tengo que decir que, oye, pues en muchas ocasiones tenemos que utilizar también un argumento y unas razones que nos obligan también en muchos casos a Mm. tirar de un poco de tecnicismo bueno, pues que dentro de nuestras conversaciones, nuestros debates que se graban, que son además, bueno, pues parte de una hemeroteca, sobre todo cuando creamos leyes, es Mm. importantísimo que todo ese texto se guarde y que lo que ha dicho cada grupo parlamentario y sus razonamientos sean, bueno, pues lo más claros posibles
no solamente en el léxico para que lo entienda la gente, sino también en el jurídico, pues entiendo que muchas veces también, bueno, pues podemos caer en ese error de no llegar a todo el mundo, pero lo se intenta llegar a todo. Bueno, por aquí Ciudadano Ken también estaba antes con nosotros en el programa, se entró una llamada, me perdí todo lo que había antes. No sé qué contestó la inteligencia artificial porque hemos estado charlando con la inteligencia artificial de ChatGPT, no sé si lo conocen. Es un motor de inteligencia artificial que si le pides la teoría de la relatividad, te la explica. Si le dices que te haga una historia de 20 palabras sobre ciencia ficción, te la hace al instante. Y bueno, ayer, por ejemplo, le formulaba una pregunta para el invitado que teníamos, David Padrón, ¿no? El director general de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Decía, bueno, ¿me puedes formular una pregunta interesante para el invitado? Y me decía, esta es la pregunta interesante. ¿Qué te ha llevado a trabajar donde trabajas? ¿Qué te impulsó a estudiar lo que estudiaste para llegar a donde estás? Y era bastante interesante, la verdad que estaba bien formulado, con lo cual todo esto al final, pues es curioso, ¿no? Que también la inteligencia artificial, ahora mismo se está hablando de esta como una sustituta incluso de Google, y no te da mensajes nocivos. Le preguntas, ¿es bueno robar? Te dice, no, porque robar está penado por la ley, esto, lo otro, tal. ¿Me podría copiar en un examen? No, deberías copiarte un examen, deberías estudiar. O sea, que te dice cosas que dices, oye, esta por lo menos está bien educada. Está bien educada. Antes de acabar, formularemos alguna pregunta. Si alguno la va pensando, se lo preguntamos para terminar. Y así entramos en materia y así ya también pues vemos qué responde. Eso sí, no está actualizada, solo contesta hasta 2021 y no entra en dilemas morales. No te va a decir si el PP es mejor que el PSOE. Te dirá el PP es un partido de tal, tal, tal y el PSOE es un partido de tal, tal, tal. Con lo cual, para que vayan estando avisados y no... O bueno, le puedes preguntar un lema de campaña también, ojo, ¿eh? Sí, sí. Pero al final son dilemas morales. Es decir, ¿está bien robar? No, no está bien robar. Claro. Bueno, podríamos interpretar, ¿no? ¿Está bien copiar en un examen? No, no está bien copiar en un examen. Bueno, hay momentos en los que los profesores te faltan el respeto a ti tanto que tú tampoco vas a estar siendo correcto cuando ellos no lo han sido contigo. No estoy justificando el robar ni el copiar en un examen, pero todo tiene tantas interpretaciones, ¿no? Que al final entras en dilemas morales, aunque no quieras. Por muy artificial que sea la inteligencia, todo tiene tantos puntos de vista y tantas perspectivas que tampoco puedes dar una respuesta que no tenga una fisura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es interesante, cuanto menos. Por aquí dicen, yo por ejemplo, cuando explico algo con código de programación, suelo darle una vuelta para que se entienda, hablando antes de la complejidad, ¿no? de la política, y lo compara con, las variables las compara con cajitas que guardan información, etcétera. Con lo cual, exacto, si ustedes también dentro de la política encuentran un ejemplo, que sea claro, es la mejor manera también de llegar. Por eso, y para arrancar con uno de los temas, cambio climático. Se aprueba la ley en el Parlamento de Canarias, Partido Popular, si no me equivoco, en contra. ¿Por qué, Carlos? Bueno, porque entendemos que cuando comenzó el debate de primera lectura de esta ley, el debate de primera lectura es cuando el gobierno de Canarias presenta la ley, ¿no? Vale. Y pasa al Parlamento, esto para que lo entienda todo el mundo, pasa al Parlamento y con los distintos grupos parlamentarios se trabaja en enmiendas, o sea, subsanando o aportando un texto a la ley para que entre todos salga la mejor ley posible, ¿vale? Eso es una explicación rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí prácticamente este texto no ha sido de todos, porque las enmiendas del Partido Popular, más del 80% han sido rechazadas. De 100 enmiendas, 80, 80 y pico, 82, 83 fueron rechazadas. Por lo tanto, no es un texto en el cual el Partido Popular se sienta, primero, identificado. Vale. Es una pena porque el propio consejero, y termino mi primera locución, el consejero dijo que tendría que ser un texto de todos y para todos, para toda Canarias. Pero si es para todos, tendría que haber tenido en esa ponencia la sensibilidad de recoger más propuestas del Partido Popular, sobre todo aquellas que nosotros decíamos que eran fundamentales. Una, eliminar burocracia e eliminar intervencionismo. Y voy a poner un ejemplo claro. Esta ley, en una disposición, te dice en la disposición tercera, te dice que el gobierno tiene la posibilidad de que, si lo cree conveniente, pues, por poner un ejemplo claro, paralizar la circulación, o sea, decirte, oye, hoy tú no puedes llevar en coche a tus hijos al colegio, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque como hay una alta densidad de carbonización, pues entonces hoy ustedes no sacan el coche a la calle. Entonces, para nosotros eso es totalmente intervencionista y no entra dentro de ser liberal, en este caso, y de la autonomía de las personas. Naira. Como ejemplo, rápido.
Bueno, pues vamos a ver, cuando el texto llega, cuando el gobierno envía el texto al Parlamento de Canarias, es un texto que no nace del consejero, es un texto que nace del consejero con sus múltiples reuniones con los colectivos, que además no solamente estamos hablando de colectivos medioambientalistas, sino Confederación Canaria de Ujú. Empresarios, cabildos, ayuntamientos. Bueno, entonces ya es un texto que viene participado. Después llega al Parlamento, estuvo un año prorrogando los periodos de enmiendas para que siguiesen presentándose enmiendas y se fuese enriqueciendo el texto. Yo creo que es un texto, vamos a pensar que son 70 los diputados y que quienes no votan ese texto son 12. Ujú. Por lo tanto, creo que es bastante consensuado. Al respecto del contenido, yo creo que había ya que ser valientes, dar un paso al frente y empezar a marcar plazos para acabar con la descarbonización, pues intentar que el parque móvil de las administraciones pues no tire de energías fósiles, Ujú. intentar aprovechar al máximo pues nuestras condiciones climáticas, de viento, de mar, de sol, para ya de una vez ser sostenibles, ¿no? Y al respecto de ese intervencionismo del que habla Carlos Ester, hombre, yo creo que esta ley se hace para no tener que llegar hasta ese punto. Afortunadamente, los niños están en los colegios más cercanos a su casa. Yo iba caminando al colegio, Ujú. no me llevaba a nadie. Y cuando llovía también, porque los niños de antes no éramos efervescentes como los de ahora, que parece que hay que dejarlos en la puerta de la clase para que no se mojen. Es como una anécdota que quiero Sí, sí, sí. plantear, ¿no? Hay cosas que yo creo que por el bien del planeta, el planeta de todos, Ujú. y no es una ley que se vaya, que sea para nosotros, es una ley que está pensada para 2030, para 2040. Es que a lo mejor nosotros no estamos ni aquí en esas Claro. fechas, entonces eso va a quedar, es para la comunidad canaria, ¿no? Para nuestra región, que irá cambiando con los años, evidentemente. Bueno, por aquí formulan la Sí, pregunta y de manera breve Carlos también la puede responder y Naira a la par, pero insisto en la brevedad. Una ley amparada y basada solo en técnicos especialistas afines a la idea general. No es ¿No? representativa. Debería formar parte de los diferentes puntos de vista de especialistas con una visión diferente para crear leyes más reales. Y luego bueno, dice, en- ¿sabéis que crear coches eléctricos contaminan su proceso 4 veces más que el uso de un vehículo normal durante 5 años? Datos como ese no se sí. dicen. Ya, bueno, yo en ese caso tengo que Mm. decir que incluso con esa variedad de técnicos se presentaron alegaciones durante el periodo de enmiendas, alegaciones por los técnicos también del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, y se rechazaron todas en la ponencia. O sea, ahora mismo técnicos solventes y que conocen del tema, más que, entiendo yo, que políticos y que consejeros, Ujú. que se rechacen todas esas propuestas, pues yo creo que eso tampoco lo hace una ley de todos y para todos. Y no quiero entrar en la polémica de coches sí llevar a un niño o no. Por ejemplo, yo en mi caso concreto, mis hijos están a 15 kilómetros de mi casa del colegio. Yo, un niño de 12 años, yo no le puedo decir, cógete una guagua. 11 años no le puedo decir, oye, cógete una guagua y vete por un lado. Y sobre todo porque la sociedad ha cambiado de hace 20 o 30 años cuando iba al colegio a ahora mismo. Ahora hay otras tecnologías, ahora hay otro tema que, bueno, porque hay una serie de riesgos más. Hoy los niños tienen móviles, contactan con gente, yo soy padre, y contactan con gente que no sabes ni quién es a través de unas redes sociales. Ujú. Pueden pasar muchísimas cosas. Y evidentemente eso es un tema paralelo, pero no quiero entrar en este debate. Pero sí quiero entrar en lo que decía de los técnicos, pues ha habido alegaciones de ese tipo. Y es más, y además de intervencionistas, si lo que pretendíamos con la anterior ley del suelo, donde pretendíamos eliminar burocracia, donde se pretendía también agilizar los trámites de suelo, resulta que ahora mismo en esta nueva ley se traen incluso hasta 5 órganos nuevos Ujú. para, oye, agilizar todo esto, independientemente al plan de transición energética que existe ya, que choca frontalmente con muchas cosas de la ley. Pero ahora tenemos la Estrategia Canaria de Acción Climática, tenemos una Estrategia Canaria de Transición Justa y de Justicia Climática, un Plan Canario de Acción Climática, 7 planes de acción insulares, 88 municipales, o sea, muchos más órganos de los que había antes, que además impactan contra el actual plan de transición energética, y que todo esto hay que volver a reformularlo, porque hay muchas cosas que van a enfrentarse, y esto también requiere recursos, personal y parte económica que evidentemente ahora mismo muchas administraciones no tienen, Pero Bueno, entonces, ¿qué Naira. hacemos, Carlos? ¿Lo dejamos todo como ¿no? está? Para que No, no pero haya un gasto, evidentemente, es no, una transición pero, hasta ya, ese pero nuevo modelo. Naira, nosotros teníamos propuestas
también de agilización, teníamos enmiendas y las alegaciones incluso de técnicos que podían haber enriquecido también ese texto y haberlo hecho también de una El manera texto venía diferente, no cargar enriquecido más a las con las administraciones locales. aportaciones de Bueno, técnicos que, pero de lo nosotros siento no. mucho, pero no coincidían con las aportaciones del Partido Popular. Entonces, No, no, hay una y la de los técnicos mayoría, del Cabildo hay, tampoco, y la rechazaron todas. bueno, de algunos técnicos del Cabildo sí, de otros técnicos del Cabildo no. Evidentemente es una ley que no va a poder complacer a todos. Evidentemente cada uno tiene su punto de vista, su formación, su bagaje y como estabas diciendo hace un momento, todo cambia, todo avanza y lo que no se puede estar con un modelo que no encaja en la actual sociedad. Es decir, tenemos que ser valientes y dar un paso al frente. Sobre el coche eléctrico, yo no hablo de coche eléctrico, yo hablo que las flotas, o sea, el parque móvil de las administraciones deben ser con emisiones cero. Es decir, puede ser un coche eléctrico, puede ser un coche que se mueva con biocombustible. No tiene por qué ser un coche eléctrico, que yo también ahí tengo O un híbrido a lo mejor, que a lo mejor mi dicen que parece que el batalla. Exacto, híbrido exacto. Pues yo no he parece hablado de que coche va un poco eléctrico, mejor. creo que no he hablado de coche eléctrico. Tengo mi batalla y mi discrepancia con que el coche eléctrico sea la solución definitiva, porque vemos cómo están los precios de la luz, ¿no? El caso, yo creo que es una ley valiente, hay que dar un paso al frente. Insisto en que es una ley en el que únicamente ha obtenido 12 votos en contra de 70. Yo creo que eso es importante. Los que estamos allí somos los representantes de los ciudadanos. Es un texto el más participado, ya lo dijo ayer el consejero, en el que más enmiendas se han recibido, evidentemente. Entre más enmiendas se reciben, casi va a ser imposible aceptarlas todas. Yo estoy satisfecha, estoy orgullosa y rompo una lanza a favor de esta ley de cambio climático, que es pionera además en el país. Bueno, hay otro tema también, porque aquí... Decías, perdón, Carlos. Que el tiempo dará o quitará el hartón. Lo que nosotros tenemos claro es que esta ley para nosotros no es una ley de todos participada y que por lo tanto también es lícito que si nosotros se nos da la confianza para gobernar en su momento, también haremos las modificaciones que creamos oportunas para agilizar la burocracia. No, las modificaciones no, Carlos. Ayer la ley todavía no se había enfriado y ya estaban ustedes hablando de derogarla, no de modificarla. Sí, no, derogarla no. Bueno, de modificarla, derogarla. Lo dijo Manolo Domínguez en la Radio Canaria. La vamos a derogar. Derogarla o modificarla o derogarla, lo que sea. Pero lo que está claro es que no vamos a permitir que una ley obstaculice y burocratice y ralentice más, o sea, lo que es la administración. O sea, eso entonces ustedes están negando todo el trabajo que se ha hecho. Por eso, al derogarla, entonces quieren imponer su... No queremos imponer. Haremos al derogarla una ley de lo todos impones, no hay más. Bueno, haremos una ley de todo y para todos. Dice por aquí, esta es otra ley que nada tiene que ver con la realidad, se vuelve a repetir el ciclo de hace 60 años y lo enfrentan como si fuese por culpa de la población, cuando en realidad son ciclos naturales que se están usando para apretar más a la gente, como con los griposos de estos años, como se está demostrando, y perdón por el comentario, pero es mi opinión, gracias. Bueno, pues por aquí es lo que opinan. Respeta esa opinión. Sin duda. Y sobre la malversación, porque antes decían, bueno, entonces ahora robar no va a ser problema salvo para el ciudadano, el que robe el político, si se reforma este delito, pues le va a favorecer. Resumido brevemente, Naira, ¿y cómo se puede explicar todas estas reformas que quiere poner en marcha el gobierno de España? Bueno, se va a crear un nuevo delito en el Código Penal, ¿no? Que tenga que ver con eso precisamente, eso no se dice. También quería destacar de todos los hechos probados en la sentencia del Procés, ninguna de esas penas se va a revisar, que es otro de los bulos que existen también. Yo creo que ha habido un problema de pedagogía y de comunicación por parte del gobierno de España, o se ha comentado y la ola los ha arrasado, la ola de posibilidades al modificar ese delito. Además se incrementa la pena, que es lo que se pretende, y bueno, yo creo que, como decía Carlos Ester antes, tiempo al tiempo veremos qué sucede con esta modificación en el Código Penal del delito de malversación y la creación de ese nuevo delito, y veremos para quién gobierna el gobierno de España, ¿no? Y para quién legisla el Congreso y el Senado. Carlos. Bueno, entendemos que hemos vuelto a vivir el Congreso, otra vez más, otro episodio, desde luego, para nosotros vergonzoso, porque vamos una tras otra, y sobre todo para lo que es la democracia, o sea, para la libertad democrática, y que un delito como la malversación, oiga, pues pueda quedar prácticamente impune. Hemos visto además al PSOE defender
una reforma incluso para rebajar penas de corruptos, diciendo que no luchan contra la transparencia, el higiene democrático y hasta contra la corrupción. Estamos viendo lo del tema de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Y hemos visto incluso a Podemos diciendo que se desmarca de esta reforma. Incluso hay mucha gente, y hoy sale en el periódico también, del Partido Socialista, que se aparta de las teorías que está haciendo el propio Partido Socialista. ¿Que O sea, mucha por mucho que gente, quieran, Carlos? ¿Mucha gente quién? ¿Hernández bueno, Paje? mira, Mucha gente. no, bueno, mucha gente. Es un presidente de una comunidad autónoma. Un presidente, pero es una persona, Un quiero presidente. decirte. Cuando dicen Sí, claro, mucha gente, ¿a quién te refieres? aquí cuando habla Ángel Víctor, habla en nombre de todos los canarios, pero cuando habla de Paje no habla es una persona. Bien, pues será una persona con todos sus consejeros, con todos Porque sus gente. Hernández Paje habla en nombre del Evidentemente. Partido Popular en Extremadura, en Castilla-La No, Mancha. habla en nombre del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Habla en entonces nombre del Partido aclárate. Socialista en Castilla-La Mancha. Porque Entonces, Ángel se habla en nombre de todos los canarios. Pregúntale. No, te lo digo porque es lo que ustedes dicen. Nosotros, ¿Ustedes los quiénes? canarios. ¿Yo? ¿Tú me has oído a mí decir eso? No, Ángel Víctor Torres sí. Generaliza. Bueno, venga, pues continúa con tu argumento. Vale, el querer condonar la malversación no es otra cosa que, al final, corrupción. Y por lo tanto, yo creo que eso no es el paso. Creo que el Partido Socialista se ha equivocado, como está equivocando en muchas cosas que está haciendo. El señor Sánchez se está equivocando de todas, y desde luego lo que está haciendo es intentar mantenerse en el gobierno. Hizo todo para entrar en el gobierno y ahora está haciendo todo para mantenerse en el gobierno. Y esto, por mucho que Naira, oye, tienes que defenderlo, y yo lo entiendo perfectamente, es un tema que es totalmente indefendible, pero indefendible. Lo que está haciendo en Cataluña, lo que está haciendo con el Código Penal, lo que está es totalmente indefendible. Naira, ¿se puede explicar? Porque aquí preguntan a ver si real. No, es que me hace gracia lo de condonar la malversación, que es la primera vez que oigo eso. O sea, bueno, condonar es perdonar la malversación. Yo no he escuchado a nadie que diga condonar la malversación. Pero bueno, si el Partido Popular lo entiende así, pues que sean ellos los que lo expliquen, porque realmente eso no va a ser así. Aquí no dicen, con la sedición. Aquí dicen. Sí, pero Naira, no han tenido con la sedición. Ahora quieren llamar a condonar la malversación. Solo se sanciona a políticos. Solo se sanciona a políticos que no pueden justificar unos ingresos superiores a 250.000 euros a su salario. Pero menos no. Es vergonzoso. Así se roba con traje y corbata. ¿Es real esto? Yo creo que no es real. Primero, no se ha modificado nada en este momento. Por lo tanto, que ya se esté diciendo lo que se va a, lo que se va a tipificar, lo que se va a condenar, me parece muy osado. En la actualidad el Código Penal no ha sido modificado, ¿vale? Se está iniciando un camino y unas negociaciones para ver cómo se va modificando ese delito. Modificarlo no significa ni condonarlo, que es lo que está diciendo el Partido Popular. Ayer en la entrevista en Televisión Española de Félix Bolaños decía además que se crearía otro delito, se incrementaría el número de delitos que persigue este tipo de actividad corrupta que hacen todos los políticos de cualquier color, no todos los políticos, sino los políticos de cualquier partido político. Entonces, me parece muy osado que sin haberse modificado, sin haberse aprobado ninguna ley que modifique el Código Penal, ya se esté hablando de lo que se va a condenar. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos de la verdadera alcantarilla y de utilizar argumentos que da igual poner el ventilador a funcionar sin tener ni siquiera la información, ¿no? Y en eso el Partido Popular es especialista, evidentemente, porque al final, como las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, oye, tú dices que eso va calando y que hay gente que, y vuelvo al principio de esta tertulia, que como no le interesa porque está asqueado, porque no tiene curiosidad o porque no tiene las herramientas para conocer qué hacen los políticos, en esa gente cala y de eso nos aprovechamos, ¿no? Bueno, porque dicen, dice, bueno, final, es la propuesta, parece que aparece en la ley sus diferentes apartados, pero en la propuesta donde aparece ese contenido que dicen por aquí. Claro, es una propuesta. Claro. Sí, pero no solamente eso, pero es que la propuesta sale del gobierno. Si sale en el gobierno, tendremos derecho a opinar, digo yo. Evidentemente, a opinar, pero no a mentir, Carlos, no a mentir. No a mentir no. Si ¿Dónde dice que se condona? ¿Dónde dice que se condona la malversación? Dímelo y cállame la boca. Hombre, ¿dónde dice que se condona la malversación? Tú has dicho que no se ha modificado, pero nosotros estamos diciendo que se va a condonar la malversación. Es una opinión del Partido Popular que cuando se reforme veremos si es así o no es así. Pero mientras lo voy diciendo, voy diciendo. ¿Por qué? Vale, porque si lo decimos, evidentemente, y no sabemos lo que pretende el gobierno, pues evidentemente. ¿Por qué? Porque vemos una equivocación total de condonar lo que es la malversación.
porque lo estás abaratando, lo estás aligerando. Vale, y eso no porque puede entonces ser. el Partido Popular es el que asesora al hemos gobierno. El Partido No, Popular no es que es el que asesore, asesora y el es el que gobierno dice, defendemos ay, que el PP es dice el que esto, defendemos al no lo ciudadano, vamos a hacer. es el que defendemos al ciudadano y el que queremos que los delitos que se cometan sean delitos y se paguen por los delitos. No gratuidad como la sedición que está ahora mismo poniendo el Partido Socialista para seguir en el gobierno, que es el problema que está. Y además lo dijo Rufián, dice, nosotros somos capaces de obligar al Partido Socialista a hacer todo lo que queramos. Y eso lo ha dicho Rufián. Por lo tanto, ustedes están al clientelismo, son clientes totalmente de los independentistas catalanes, que son los que los sustentan, vale, eso no lo habías dicho, Pilotarra. lo del independentismo catalán te faltaba hoy. No, ya nombraste a Pedro Sánchez, Ángel Víctor, faltaba Chupito. No, bueno, venga, pues entonces cuando estemos sobrios hablamos. Uy, bueno. No, digo yo, no ¿no? sé yo si el comentario ese... Bueno, a ver. No, tú has dicho la del chupito, que sea de agua. Sí, pero sí. A lo que yo quiero llegar es que evidentemente, Naira, hay un problema y hay una noticia que sale del propio gobierno. Esto no se lo inventa el Partido Popular. El gobierno quiere el Partido Popular se inventa. No. Sí, claro que sí. El Partido Popular se inventa a raíz de la propuesta todas las consecuencias, porque no va a ser así, no se va a condonar. Eso no está en ningún sitio. Esta es una interpretación que hacen ustedes, de la que se aferran como un clavo ardiendo, para enfangar. Porque al final cala. Y la gente se lo termina creyendo y no es así. Entonces, mal favor le están haciendo. Bueno, como nos quedamos enrocados en este aspecto y no vamos a salir de aquí, y nos quedamos sin tiempo, quería, para no terminar así, primero la pregunta a la inteligencia artificial, a ver si esto alivia un poco la tensión, y por otro lado, Renta Ciudadana, ¿cómo quedó? Simplemente, aprobada, ¿quién apoyó y quién no la apoyó? 10 segundos, Naira. La apoyaron todos los grupos parlamentarios. Había 10, 4 y 2 enmiendas del mixto de PP y de coalición que quedaron vivas dentro de un montón de enmiendas que hubo. Esas se rechazaron, pero fue por unanimidad. Además fue una ponencia tranquila, donde el texto venía muy maduro y yo creo que además es fundamental. Y bueno, tardaremos tiempo no en que se ponga en vigor la ley, sino en que se alcance pues lo que se quiere, ¿no? Y es que el mayor número de familias queden cubiertas con esta renta. Carlos, rápidamente. Está claro que sí, y que a diferencia de la otra ley, pues más del 60 el 70% de las enmiendas del Partido Popular fueron aceptadas y por lo tanto, evidentemente, se enriqueció el texto, sobre todo en dos temas, o sea, combatir la pobreza y sobre todo reinserción en el mercado laboral de las personas, porque también la mejor política social es encontrar un puesto de trabajo. Y aparte de eso, la protección de la infancia, o sea, porque tenemos más de un 40% de menores de 18 años en riesgo de exclusión social en Canarias y por lo tanto potenciar también esa apuesta de tener una vida mejor hacia los menores. Creo que esos son datos importantes que ha aportado el Partido Popular y que entre todos creo que hemos hecho una muy buena ley que seguro iremos mejorando con el paso del tiempo y viendo las necesidades. Muy bien. Bueno, pues tenemos que terminar. Por aquí decían, dice, bueno, así no se hace servicio político, nos ataquéis, trabajad juntos, siempre sumar es mejor que restar. Bueno, pues es lo que dicen. Y yo, como no da tiempo, como no da tiempo a que ustedes formulen una pregunta, yo le he hecho una pregunta a la inteligencia artificial y dice, le he preguntado a la inteligencia artificial, ¿pueden ser amigos políticos del PSOE y del PP? Dice, sí, es posible que personas que pertenezcan a partidos políticos diferentes como el PP y el PSOE sean amigos. En política hay veces hay diferencias ideológicas y de principios entre partidos, pero eso no significa que las personas que pertenecen a otro partido no puedan tener relaciones personales amistosas. Así que bueno. Pero de verdad que tenías que preguntar eso, ¿tenías dudas? No, pero era una forma también de... Yo tengo grandes amigos del Partido Socialista. Claro, sí. Yo tengo más amigos fuera del Partido Socialista que dentro. Bueno, eso es importante también decirlo. Bueno. No, y con gente de Podemos y todo nos llevamos muy bien. Nos llevamos bien, lo que pasa es que luego cada uno, como hemos visto ahora, tiene sus ideas, tiene su ideología y evidentemente cada uno pone, mientras que se respete, efectivamente. Al contrario, el resto va bien. Nunca entramos en lo personal. Bueno, Carlos Ester del Partido Popular, Naira Alemán del Partido Socialista, gracias por este ratito intenso, corto pero intenso, y les deseo felices fiestas. Sí, les deseo felices fiestas y nos volvemos a encontrar. Verdad, pues. Sí, seguramente un poquito. Feliz Navidad y feliz fiesta a todos. No coman mucho. Un abrazo. Eso es todo el año. Eso es todo el año. Cuídense. Chao, gracias. Venga.